para poder desarrollarse. Uno de ellos es el incienso limpio, del cual nosotros habíamos hablado la vez pasada. Y dentro de este incienso limpio también hay otros compañeros que van con él al proceso, a un proceso de transformación. La fe es uno de los sentidos que está representado por el sentido natural del ojo. En este caso, la fe es el ojo espiritual. Ver aquello que no está todavía consolidado, pero que es una verdad. La oración y la alabanza, por ejemplo, el cual es el deleite del espíritu, representado en el sentido del gusto, que es lo que nos permite poder saborear. La esperanza, lo cual también el olfato representa el discernimiento, el poder saber guiarse por discernimiento. La reverencia y el temor es el que está pronto a oír y a obedecer. Lógicamente alude directo al oído. Y la adoración, que es el sentido del tacto, el cual permite tener el contacto. Diseños de salud, diseños de prosperidad, diseños de protección, diseños de paz. Esa es la esperanza de la que estamos hablando. Y esa es la expectativa que a diario tenemos que poner en cada día que hizo el Señor. Por eso David decía, me gozaré y me alegraré en Él. En el día que el Señor hizo y en el Señor del día. Así es. Es imposible desarrollar una dinámica de vida si no hay esperanza. Exacto. ¿Cómo nos vamos a levantar nosotros sin tener alguna expectativa? No solamente de lo que esperamos, sino de lo que podemos dar. Y en el caso del incienso, allí nosotros entregamos para que pueda ser entregado. De igual forma, la esperanza debe de constituirse en una disciplina en la cual el hombre, que en sus emociones naturales es intempestivo, pueda en este caso, a la luz o a la sombra del altar del incienso, poder estar quieto, para que todos el resto de sus sentidos puedan ser afilados. Exacto. Porque ser un ser espiritual implica ser consciente en su escuchar, en su oír, en su hablar, en su caminar. Aquí es donde otra vez se nos demuestra el mensaje del tener carácter sobre el temperamento. Los sentidos espirituales son los que desarrollan un carácter en el creyente. Claro, y esto se da, repetimos, por no sé cuánto hemos hablado de esto, cuando el creyente ha avanzado de estar en el atrio, gobernado solamente por los sentidos naturales, y ha avanzado, ha crecido. Entonces estos 5 sentidos espirituales, como dice Hebreos, el tener el discernimiento, el tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso se logra a través de estar en esa cercanía con el altar del incienso, ser parte de, entender que también como los ingredientes, tenemos características iguales a los ingredientes o somos los ingredientes. Ya vimos el gálbano, ya vimos la uña aromática, todo eso ya lo vimos. Es el paso entre el ser infantil a la madurez. Exacto. Pero cuánta, como dice Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al que salva. Juan no está hablando de una manera cariñosa o afectiva. Está diciendo, os escribo a vosotros tecnones, que significa un adulto en estado de niñez.
O inmaduro. O inmaduro, exacto, inmaduro. O sea, ese caminar hacia el lugar santo, ese entrar al lugar santo, ese ofrecer el incienso y saber que soy parte, nos enseña demasiado. Está la esperanza, está la reverencia, la oración y la adoración, pero esos tres, oración, adoración, yo quisiera que tal vez los podemos ver en uno de los últimos programas de esta serie. Yo quiero que ahora compartamos, y también ahí está mi amor compartiendo con nosotros, con respecto a las medidas de los ingredientes. Si vemos esto de las medidas, es algo vital del peso, las medidas de los 5 ingredientes. Gloria a Dios. Importantísimo lo del ingrediente, lo de las medidas. Porque como lo estamos viendo, tenían que tener un mismo peso. El estacte, el cálamo, la uña aromática, el incienso puro molido, todos estos tenían que tener un mismo peso. Esa era la condición para que él dijera, yo me voy a mostrar. Mostraré. Solo si existe el peso necesario de esos sentidos espirituales, de ese carácter. No puede haber exceso de nuestro sentido natural ni carencia de sentido espiritual. Por eso era importante que el peso fuera exacto y en la misma medida, es la misma exigencia en todas nuestras áreas. Claro. Le entregamos al Eterno muchas veces algunas áreas, le damos todo el peso a esas áreas y hay algunas que hay carencia. En donde hay carencia de peso y en este caso tenía que ser mostrados en un mismo peso para que Él pudiera mostrarse. Queremos nosotros que el Eterno se muestre en todas las áreas de nuestra vida. Todas esas áreas tienen que sufrir esa transformación y ser puestas en el altar del incienso en el mismo peso y en la misma medida. Claro. Nada puede ser guardado. Nada Así puede es, ser guardado. Así es. A eso es a lo que se refiere el mismo peso, la misma medida. Y entonces yo me mostraré. Eso me impacta, porque si eran 225 gramos, más en las medidas de todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, si eran 225 gramos de estacte y 225 de gálbano, pero por ejemplo, en vez de 225 era 220, ya eso la receta era suficiente para que Dios no se mostrara. Y a veces cuánto nos escriben y sabemos, oren por esto, oren por el otro, o no entiendo, Dios no se me revela, Dios no me habla, y ya mucho pueblo se ha acostumbrado a caminar sin esa comunión, sin esa voz de guianza del Espíritu Santo. Y tal vez es que nos falta una medida, aunque sea de 2, ya no sería gramos, no sé qué es 2.05, ¿qué sería esos 5? ¿Verdad? Hacen una gran diferencia. Claro, el peso era importantísimo para que Él se mostrara. Es impresionante en esto ver ¿cómo podemos decir? También la disciplina, el orden de Dios para Él poder mostrarse. Volvemos a lo mismo, el tabernáculo es un diagrama que nos ayuda a nosotros poder establecer una medida y una acción concreta, con sentido en todo esto, ¿ok? Entonces es importante entender de que cuando se habla de una misma medida, si no Dios no se muestra, no es de una actitud prepotente del Eterno. Exacto. Es que muchas veces la falta de peso, la falta de poner algunas cosas no permite que la obra sea completa. No porque Él lo haya determinado, sino porque nosotros como individuos no estamos dispuestos a poner en el famoso altar del incienso las medidas correctas. No solamente el proceso es bravo, en donde se es traspasado, se es machacado, se es quemado, sino que también tiene que ser meticulosamente establecido el peso que tenemos que poner. No puede haber exceso de esto. Claro. Y no puede haber carencia de esto. Claro.
Impresionante lo del asunto de las medidas. Las medidas nos están hablando, las medidas nos hablan entonces de equilibrio. Las medidas de cada uno de los ingredientes para que se diera el incienso puro, para que el incienso puro fuera establecido, machacado y pudiera subir a la presencia del Señor suavemente. Nos habla de medidas, pero medidas exactas. Amén, amén. Entonces nos está hablando de esa medida que debe de ser en nosotros el temperamento por un lado y el espíritu gobernando todo nuestro temperamento. Amén. No puede haber más de nuestra carne porque Dios no está ungiendo nuestra carne, unge nuestro espíritu. ¿Cómo entonces Dios nos está hablando de esto? Por eso hemos estado enfatizando esto. Es una manera visual y una manera de compartir con ustedes el propósito de Dios para el creyente, que es una caminata. Así como voy caminando yo hacia ellos, esa es la caminata del altar de bronce al altar del incienso. Eso, amor. Y a veces, ¿verdad? Cuando no entendemos eso, como lo expliqué ahora, yo cuántos años pasé yo en iglesia sentada y en una banca, en una silla, simplemente creyendo que el evangelio es llegar a la iglesia el domingo o el martes o el jueves y ya, cuando hay toda una caminata maravillosa que Dios ha diseñado para nosotros. El peso determinaba también la densidad de la sustancia para que ese humo pudiera ser elevado. Un poco más, un poco menos de alguna de esas ingredientes no permitía que ese humo, que era lo principal que debía de ser utilizado en ese altar, pudiera elevarse. Un poco menos, un poco más, no haría ese efecto, que es al final para cubrirnos, para perfumarnos y para poder allegarnos a algo que es muchísimo más elevado que nosotros y en nuestra propia condición. No podemos tocarlo, de lo contrario moriríamos. Ahora, amados, ¿cómo logramos conquistar muchos desafíos, metas, victorias diarias? Desarrollando un carácter. Claro. Solo desarrollando carácter podemos conquistar victorias, solo desarrollando carácter vamos a manifestar también el carácter de Cristo. Así es, así es. De esto hemos estado hablando a lo largo de toda esta serie. Y ya casi terminamos esta serie. Sí. Y hay una practicidad total en todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, con los altares, hoy, para el día de hoy. Gloria al nombre de Jesús. Mi amor, mi chiquito, gloria al nombre de Jesús. Nos vemos. Esto es Dios TV. Bendiciones. Les amamos y nos quedamos cortísimos.